Según yo, capítulo 6 para empezar, sección cuarta, la única respuesta. Creo que sí, ¿no? Sí, Bueno, no hay así dudas, preguntas, ¿todo bien, mis niñas? es. Bueno, pues voy a empezar a leer entonces. Ya saben, si surge alguna duda, algo que quieran comentar con toda confianza, por favor, abren el microfonito y me dicen. Estamos en el capítulo 6 del curso de milagros, texto, capítulo 6 que se llama Las lecciones del amor. Vamos a empezar la sección cuarta, la única respuesta. Párrafo primero. Recuerda que el Espíritu Santo es la respuesta, no la pregunta. El ego siempre habla primero. Atención, ¿eh? Es caprichoso y no le desea el bien a su hacedor. Cree, y con razón, que su hacedor puede dejar de brindarle apoyo en cualquier momento. Si te desease el bien, ojo, se alegraría de ello, tal como el Espíritu Santo se alegrará cuando te hayas conducido de vuelta a tu hogar y ya no tengas necesidad de que Él te guíe. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. En eso radica su error fundamental, la base de todo su sistema de pensamiento. El ego no se considera a sí mismo parte de ti. Pues claro que no, porque de hecho el ego está buscando inconscientemente y de manera engañosa que yo no logre recordarme qué es lo que realmente soy. El ego busca mantenerme en el sueño, prisionero de la ilusión, que es su fuente, que es lo que le da realmente vida, y lo entrecomillo. ¿Ok? Entonces el ego jamás se va a sentir realmente parte de ti, porque lo que tú realmente eres jamás podría ser parte del ego. Y dice, párrafo 2, cuando Dios te creó, te hizo parte de él. Por eso es por lo que el ataque no tiene cabida dentro del reino. Hiciste al ego sin amor y por consiguiente él no te ama. No puedes permanecer dentro del reino sin amor y puesto que el reino es amor, crees estar privado de él. Pero solo crees, ¿por qué? Porque no estás en el recuerdo, ¿ok? Estás en la ilusión creyendo ser algo que realmente no eres. Esto, por supuesto, dice aquí, le permite al ego considerarse a sí mismo algo separado y externo a su hacedor. Y de ahí que hable en representación de la parte de tu mente que cree que tú estás separado y que eres algo externo a la mente con mayúscula de Dios. Por eso la división de la mente, eso lo vimos en el mensaje, ¿ok? La primera división es la creencia y luego viene la mente separada. El ego planteó entonces la primera pregunta que jamás se hizo. Ojo, ¿por qué dice que jamás se hizo? Porque el ego al no existir, lo que él haga, nunca existe, ¿ok? Pregunta que él jamás podrá contestar. La pregunta, dos puntos y entrecomillado, ¿qué eres? Representó el comienzo de la duda, claro, el comienzo del olvido, el inicio de la falta de recuerdo. Desde entonces, el ego jamás ha contestado ninguna pregunta, aunque ha hecho muchas. Las actividades más ingeniosas del ego no han hecho más que enmarañar, ojo, la pregunta, pues dispones de la respuesta y el ego te tiene miedo. ¿Cuál es la respuesta? Pues el recuérdame, recuérdame, recuérdame. ¿Qué eres? Recuerdo puro. No podrás entender el conflicto hasta que entiendas plenamente el hecho fundamental de que el ego no sabe nada. El Espíritu Santo no es el que habló, no es el que habla primero, esto es bien importante. Acuérdense, el Espíritu Santo nunca es el que habla primero, pero siempre contesta. Todo el mundo, en uno u otro momento, ha acudido a él con mayúscula para de una u otra forma obtener ayuda.
Y él ha contestado, puesto que el Espíritu Santo responde de verdad, responde para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. Esto así opera, mis niñas, o sea, así es siempre. No varía, no fluctúa, no está condicionado. Por eso siempre les he dicho, cuando tú le pides respuesta al espíritu, inevitablemente te va a contestar. ¿Qué pasa? ¿Por qué a veces pensamos que no nos contesta? Porque no es la respuesta que esperábamos. Porque no es la forma en que quizá la esperábamos. Pero la respuesta siempre está ahí. ¿Ok? Como dice aquí, como siempre responde, es decir, todo el mundo dispone de la respuesta ahora mismo. Si no la recibo, si no la estoy concibiendo, la falla está en mi mente, ¿ok? Invoco el recuerdo, me rindo, entrego, hago el trabajo. Párrafo cuarto. El ego, obviamente, no puede oír al Espíritu Santo, pero cree que parte de la mente que lo hizo está en su contra. Interpreta esto como una justificación para atacar a su hacedor. Cree que la mejor defensa es el ataque y quiere que tú creas eso también. A no ser que lo creyeses, no te podrías poner de su parte. Y el ego tiene gran necesidad de aliados, aunque no de hermanos. Al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, atención mis niñas, repito, el ego, al percibir en tu mente algo ajeno a sí mismo, hace del cuerpo su aliado, porque el cuerpo no forma parte de ti. Ahí está, contundente, ¿ok? Yo no soy el cuerpo. Y entonces el ego, al necesitar aliados, que no hermanos, que es donde yo verdaderamente me veo, agarra lo que no soy para aliarse, el cuerpo. Esto hace del cuerpo el amigo del ego. Mucha atención. Esta es una alianza claramente basada en la separación. Si te pones de parte de esta alianza, ojo mis niñas, no podrás sino sentir miedo, porque te estarás poniendo de la parte de una alianza basada en el miedo. ¿Estamos de acuerdo? Mucha atención. El cuerpo opera, obviamente, como lo estamos viendo, desde una alianza con el ego. Pero si yo elijo que el cuerpo se alíe al Espíritu Santo, va a actuar siempre desde el amor. Y entonces el cuerpo, como lo dice muy bien el curso, va a operar como un medio de comunicación. Pero yo tengo de manera consciente, rendida, que entregárselo al Espíritu, para que de esa manera el cuerpo opere desde el amor y me sirva a mí como un conducto de comunicación, no desde el miedo. ¿Estamos de acuerdo? Y dice, párrafo quinto, el ego se vale del cuerpo para conspirar contra tu mente. Fíjense cómo el ego opera, agarra al cuerpo como instrumento del miedo. Y puesto que el ego se da cuenta de que su enemigo, entre comillas, puede acabar con él, y obviamente y con el cuerpo, reconociendo simplemente que no forman parte de él y el cuerpo se unen para llevar a cabo, wow, un ataque conjunto. Todo esto, mis niñas, es una dinámica y una operación que ocurre en la mente, cuidadosamente ensamblada por mi decisión errónea del sistema de pensamiento del ego, desde el miedo. Hacen un ataque conjunto, permitido por mí, ¿ok? Desde el observador. Y dice, tal vez sea esta la más extraña de todas las percepciones, si te detienes a considerar lo que ello realmente implica. Claro, el ego, que no es real, trata de persuadir a la mente que sí es real
de que ella es su recurso de aprendizaje. Y lo que es más, ojo, de que el cuerpo es más real que ella. Es decir, que el cuerpo es creador. El ego, su pelea diaria, mis niñas, su lucha, siempre es en función de hacernos creer de que el cuerpo es creador. Ya que creamos eso, el ego ganó, porque le damos todo, toda la causa al cuerpo, a lo falso, y en ese sueño nos perdemos. Nadie, continúa el curso, que esté en su mente recta, atención, podría creer semejante cosa, y nadie que esté en su mente recta lo cree. Pero para lograr estar en la mente recta, invoco el recuerdo. Recuérdame, no pasa nada, mis niñas. No quiere decir que yo jamás voy a estar en ese supuesto. No, al contrario, voy a estar y muy seguido. ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde radica verdaderamente el milagro? En que yo me haga consciente que ahorita le estoy dando capacidad de creación al cuerpo. Es decir, le estoy dando realidad al sueño. Me hago consciente de eso. Y al hacerme consciente ya tengo el 50% del camino avanzado, porque al hacerme consciente puedo entregarlo. Mientras yo siga creyendo que el cuerpo tiene capacidad de creación, que porque salí, me dio un aire, me enfrié y me vino la gripa, o de que tengo cáncer de mama porque es hereditario o genético, sepa qué madres más. Mientras yo siga creyendo que una célula se enojó con otra y entonces me generó un cáncer aleatoriamente, el ego tendrá las de ganar. Tengo que traerlo a la conciencia, ¿ok? Párrafo 6. Escucha, pues, la única respuesta del Espíritu Santo a todas las preguntas que el ego plantea. Qué importante, mis niñas. La única respuesta a todas las preguntas que el ego plantea, porque al ego le encanta andar cuestionando. Y la respuesta es, eres una criatura de Dios, una parte de su reino de inestimable valor que Él creó como parte de sí mismo. Esa es la única respuesta a todo, ¿eh? Luego cuando vienen a terapia y me plantean 50 problemas y a los 50 les doy la misma respuesta, como que se molestan, porque el ego le encanta que dividamos, que hagamos diferencias. Hay jerarquías, no es lo mismo un problema de salud que un problema de, pues así como de económico. Todo lo que no tenga que ver con el amor es lo mismo y siempre tendrá la misma respuesta. Y eso cuando lo logro entender es maravilloso, es súper liberador. No necesito andarme quebrando la cabeza en distintas respuestas. La misma siempre, eres una criatura de Dios, eres el hijo perfecto de tu fuente. Recuérdate. Ante cualquier situación externa que se te presente, no hay jerarquías, acuérdense. Eso, dice aquí, es lo único que existe y lo único que es real. Has elegido un sueño en el que has tenido pesadillas, pero el sueño no es real. Mucha atención. Tranquilas, mis niñas, el sueño no es real. Y Dios te exhorta a despertar. A despertar de manera amorosa, a despertar de manera tranquila. Por eso experimentamos el tiempo lineal. Nosotros no podríamos despertar de golpe, nos generaría más ansiedad y miedo que el despertar como lo estamos viviendo. Progresivo, tranquilo, poco a poco. A veces desde la mente egoica muy lento. Así es el proceso. Cuando le oigas, no quedará ni rastro de tu sueño, porque despertarás. Y esto aplíquenlo a como cuando se van a dormir en la noche. Es que opera exactamente igual, no tiene ni una sola diferencia. Cuando me voy a dormir en la noche y empiezo a soñar. ¿Quién aquí me puede decir, ay, pues es que sí se siente como un sueño? No es cierto.
No es cierto. Verdaderamente es la sensación como si lo estuvieras experimentando. Imagínense, yo ayer soñé que me comí un pastel y me levanté con una ansiedad ahorita que ando a dieta. Dije, ay, Dios mío, el pastel. No, dije, ay, qué bendito. Sentí la sensación de comérmelo sin ser real, eso estuvo muy padre. Pero verdaderamente la sensación es como si fuera real. En la vigilia opera igual, mis niñas. Todo esto que estamos aparentemente experimentando es parte del sueño. Cuando despertemos por fin, así se va a sentir. Y como dice aquí, en el momento en que despiertes, igual que cuando nosotros despertamos, ni trazo del sueño queda. Bueno, ni el sabor del pastel yo tenía, porque era un vil sueño. Y se quedó ahí. Exactamente opera igual. Aunque nos cueste creerlo, aunque dudemos en que así opera, así opera. Tus sueños, dice el curso, contienen muchos de los símbolos del ego. Esto también es hermoso. Cuando nos vamos a dormir en la noche, ¿por qué creen que Noriko soñó con un pastel? Porque ahorita lo tiene un poco restringido. Los símbolos del ego. En la vigilia opera igual. Yo en mi sueño me voy a poner frente a lo no sanado, frente a lo que me detona algún miedo. Símbolos del ego. Exactamente igual. Y estos te han confundido, claro. ¿Por qué me han confundido los símbolos del ego? Porque se los entregué al ego. Si yo logro observarlos y entregárselos al espíritu, el símbolo va a cumplir con su propósito, que es sanar. Yo me voy a recordar a través del símbolo bien interpretado, pero eso es solo si se lo entrego al espíritu. Eso se debe, no obstante, a que estabas dormido y no te dabas cuenta de ello. No pasa nada. Cuando despiertes, verás la verdad a tu alrededor y dentro de ti. Y ya no creerás en los sueños porque estos dejarán de ser reales para ti. El reino, en cambio, y todo lo que ahí has creado, será sumamente real para ti porque es hermoso y verdadero. Si entienden un poquito, si logran aplicar la analogía del sueño en la noche cuando me voy a dormir y del sueño en la vigilia cuando estoy aparentemente despierto. En el reino, dice párrafo séptimo, no hay ninguna duda acerca de lo que eres y de dónde te encuentras. La duda no tiene cabida ahí porque la primera pregunta de qué eres jamás se planteó. De hecho, cuando yo me planteo esa pregunta es cuando se da esa parábola hermosa de la pequeña alma y el sol. Cuando dudo de lo que soy, tengo que ir a comprobar lo que soy. Y surge el sueño. Entonces en el reino esa pregunta jamás se hizo. Al haber sido por fin completamente contestada, es decir, al darme cuenta de lo que realmente soy, nunca existió la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Nunca hubo duda de lo que era. Solo el ser con mayúscula vive en el reino, donde todo mora en Dios con absoluta certeza. Absoluta certeza, por favor subrayan, absoluta certeza. Absoluta certeza, no hay cabida, no hay brecha a la duda, a la confusión, al quién sabe, al mañana, al pasado. El tiempo dedicado, atención mis niñas, el tiempo dedicado a hacer preguntas en el sueño ha dado paso a la creación y a su eternidad. Es decir, el tiempo que yo usaba para hacer preguntas, para dudar, para darle espacio al ego, hoy lo utilizo para el recuerdo. Le da cabida, le da espacio a lo que verdaderamente somos. Pero esa es una decisión que yo tomo, ¿ok? El tiempo aquí está, el espacio aquí está. Yo decido en qué lo ocupo, a quién se lo entrego. Y en función de esa decisión, se instala, se opera el propósito. ¿Ok? Y vean qué hermoso, dice aquí, tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él. Qué hermoso.
Mis niñas, es que ante estos argumentos, Dios santo, ¿cómo es que podemos estar tristes, temerosas, inciertas, ansiosas? Tú gozas de tanta certeza como Dios, pues eres tan real como Él. Pero lo que antes gozaba de absoluta certeza en tu mente, ha pasado a ser ahora únicamente la capacidad para gozar de ella. Por decisión propia, porque te creíste el sueño, porque un día te contaron que eras un cuerpo y te la compraste. No pasa nada. Me hago consciente de esa decisión y la entrego. ¿Ok? Y ahí opera el milagro, ahí opera la inversión de pensamiento. Ojo, esto es muy interesante. Atención, si hay dudas, me dicen. Párrafo 8. El origen de las capacidades representa el principio de la incertidumbre, porque las capacidades son logros en potencia. Y aquí me viene a la cabeza Matrix, cuando él cree que no sabe pelear o hacer karate o algo así, y le dicen algo así, recuérdate, claro que lo sabes, y de repente empieza a echar así los karatazos, y es esto a lo que se refiere. Ojo, las capacidades, repito, son logros en potencia, pero todavía no son logros. Tus capacidades son inútiles en presencia de los logros de Dios. Capacidades, ego, cuerpo, ilusión. Logros, recuerdo, fuente, origen, Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? Y de los tuyos propios. Obviamente tuyos desde el ser, ¿ok? No desde el personaje. Los logros, mis niñas, son resultados que ya se han alcanzado. Cuando son perfectos, las capacidades obviamente dejan de tener sentido, ¿sí o no? Entonces, el logro es lograr recordarte. Y entonces la capacidad que creías tener queda completamente obsoleta. Esto es maravilloso y súper liberador. Todo, Claro, en el recuerdo tienes todo, lo contienes todo, claro. todo. Todas hemos tenido que llegar a un examen, a una plática, algo donde el mundo del sueño nos hace creer que nos tenemos que preparar. Si nosotras nos lográramos conectar, no tendríamos que prepararnos. A nivel físico, ¿eh? Y hablo y te hablo a ti, mi Marla, ahorita que nos estamos Sí, entrenando para el sí, High sí, Rocks. sí. Es que de verdad, ¿eh? O sea, ahorita, por ejemplo, que estamos haciendo los entrenamientos, debemos de disfrutarlos, porque no nos, o sea, si en ese momento, y fíjense qué fuerte, entrenamos, voy a poner el ejemplo que ahorita estoy viviendo con Marla. Nos entrenamos 2 horas diarias, corremos, cumplimos. Si ese día de la competencia nos desconectamos, ¿en dónde va a quedar la capacidad que aparentemente que logramos mientras nos entrenábamos? Va a valer madre. En cambio, claro, no te entrenas, pero en ese momento te conectas y logras todo. Por eso el entrenamiento, y aplíquelo cada quien en su experiencia propia y personal. El entrenamiento es parte de divertirte, de gozarlo, de disfrutarlo. En ese momento es donde viene la importancia de la conexión. Así en todo, en un examen. Te matas estudiando y ese día llegas y se te nubla la mente, se te borra todo el conocimiento que habías adquirido. Aplíquenlo siempre, mis niñas, porque de verdad así opera. Y esto es lo que está diciendo. Cuando son perfectos, las capacidades dejan de tener sentido. Me conecté en ese momento. Es curioso que lo que es perfecto tenga ahora que ser perfeccionado. Es eso. Yo soy todo. Yo puedo cargar 200 kilos. Insisto, voy a tocar el ejemplo que ahorita estoy viviendo. Yo puedo cargar 1000 kilos. Pero como no me lo creo, lo tengo que perfeccionar hasta que un día, después de un proceso, crea que ya lo logré. De hecho, dice aquí, perfeccionar lo perfecto es imposible. Ahí vas por el sueño creyendo que vas logrando o vas adquiriendo capacidades. Qué ilusa, qué fuerte, ¿no? Qué hermoso, qué liberador.
Mas recuerda que cuando te pones a ti mismo en una situación imposible, crees que lo imposible es posible. Claro. Párrafo 9, debes desarrollar tus capacidades antes de poder usarlas. Eso te dice el sueño, ¿no? Es el ejemplo que les estoy poniendo. Tienes que desarrollar tus capacidades para que puedas darlas al 100. Esto no es cierto con respecto a nada que Dios creó. Y entonces, sigo con el ejemplo, voy a competir con la mente, no con el cuerpo. Porque esto no es real con nada que Dios creó. Dios no creó el cuerpo, ese sí tiene limitaciones. Pero la mente, la que Dios creó, pero es la solución más benévola para lo que tú has fabricado, claro. La solución más benévola es entrénate, desarrolla las capacidades, para que en el momento en que llegues a ese momento creas que las traes. Y descuidamos la mente, que es lo que realmente me va a permitir el logro. En una situación imposible, dice aquí, puedes desarrollar tus capacidades hasta el punto, ojo, qué hermoso, hasta el punto en que ellas mismas te puedan liberar de tal situación. Y vamos a entender por situación imposible desde la mente separada, desde el cuerpo. ¿Dispones de un guía? Por favor, mucha atención. Guía con mayúscula, la mente recta, que te muestra cómo desarrollarlas, pero no tienes otro jefe que tú mismo. Esto te pone a cargo del reino, con un guía para encontrarlo y los medios para conservarlo. Y entonces en cada entrenamiento me rindo a mi guía. Y no es que mi cuerpo esté más fuerte, es que mi mente está más confiada, más conectada. Tienes un modelo a seguir que reforzará tu mando y nunca lo menoscabará en modo alguno. Tienes un modelo a seguir. ¿Qué modelo, mis niñas? La mente crística. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Por consiguiente, ocupas todavía el lugar central en tu imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. ¿Por qué? Porque por eso dice imaginada esclavitud, lo cual de por sí demuestra que no eres un esclavo. Te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Por favor, esta oración subráyenla y tiene mucha más profundidad de la que estamos ahorita leyendo. Trae implícito que lo imposible no existe. Y está hablando en todos los ámbitos, mis niñas. Está hablando en todo lo que el mundo de la forma implica. Repito, te encuentras en una situación imposible únicamente porque crees que es posible estar en una situación así. Te encontrarías, atención, en una situación imposible si Dios te mostrase tu perfección y a la vez te probase que estabas equivocado. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Esto, por supuesto, demostraría que los que son perfectos son incapaces de cobrar conciencia de su propia perfección. Y reforzaría la creencia de que aquellos que lo tienen todo necesitan ayuda y son, por lo tanto, desvalidos. Es decir, validaría el sistema de pensamiento del ego. Vas a ver miedo. Si eres todo, pero olvídalo. Cree que no lo eres y vive ahí. O que necesitas ayuda. Y dice aquí, este es el tipo de razonamiento, entrecomillado, en el que el ego se embarca. Y cáchense, mis niñas. Cáchense, porque todas hemos caído y seguiremos cayendo en esos embauques del ego. Y más cuando nos da miedo, cuando empiezan las creencias, recibimos información de la afuera que nos hace dudar.
cáchense, reconózcanlo, no lo quieran negar, reconozcan, ahorita estoy teniendo un pensamiento basado en miedo que sostiene el sistema de pensamiento del ego. Lo reconozco y lo entrego. Yo soy la criatura perfecta, hija de Dios, creada a su imagen y semejanza, contengo todo el poder, toda la fuerza. Cada quien sabrá, perdón, el espíritu le mandará la información, qué mantra te puede utilizar, te puede servir. Que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios, mi mantra favorito, mi lección 253 que amo y adoro. Y entonces el recuerdo empieza a alborar en mi mente. Dios, sigo leyendo, que sabe que sus creaciones son perfectas, nunca las humillaría. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué estaría yo ante una situación donde yo sería incompetente para lograr? Eso no se puede. Eso sería tan imposible como la noción del ego según la cual él ha humillado a Dios. La creencia del ego donde se pone a la par o donde usurpa aparentemente el lugar de Dios, en función de la creación, ¿ok? Por eso, párrafo 11, por eso es por lo que el Espíritu Santo jamás da órdenes. Dar órdenes, atención, subrayamos. Dar órdenes implica desigualdad y el Espíritu Santo demuestra que la desigualdad no existe. Claro. Ser fiel a una premisa que se ha aceptado es una ley de la mente y todo lo que Dios creó es fiel a sus leyes. Amor puro. Premisa que acepté en mi mente. ¿Qué acepté? ¿Qué abarqué? ¿Qué abracé? ¿Qué decidí? Amor o miedo, nada más hay dos. Ni se embauquen así en, ay, ¿qué fue? ¿Qué habrá sido? ¿Fue amor o miedo? Y hoy, a estas alturas, ya todas sabemos distinguir una decisión desde el amor o desde el miedo. Por supuesto, ya lo sabemos. Quizá podamos dudar tantito, pero muy en el fondo sabemos desde dónde la estamos tomando. Amor o miedo, y me lo cuestiono. Y en función de esa creencia, de esa premisa que acepté en mi mente, voy a operar. Siempre. No me puedo sorprender de los efectos. No me puedo hacer la víctima. ¿Estamos de acuerdo? Es posible, también, ojo, ser fiel a otras leyes, pero no porque las leyes sean ciertas. Claro que no. Le doy fe porque yo las promulgué. Y entonces les debo lealtad. ¿Estamos de acuerdo? La lealtad inconsciente también, que es algo que opera mucho en nuestra mente. Cuando en función de personajes le soy leal a alguna creencia de algún personaje importante, abuelos, papás, hermanos. Y pregunta, dice aquí, ¿de qué te serviría que Dios te probase que has pensado de forma demente? Que es también una dinámica del ego, que siempre andamos queriendo poner a prueba a Dios. Y eso solo habla de nuestra desconfianza, de nuestra falta de fe, de nuestra falta de recuerdo, de nuestro olvido. ¿Podría, segunda pregunta, ¿podría Dios perder su propia certeza? Aunque queramos, aunque lo pongamos a prueba y a veces en modos fuertes, cuando estamos ante una situación verdaderamente desafiante y confrontamos a Dios, como condicionando si voy a creer en ti o no. He dicho, dice aquí el libro, frecuentemente que eres lo que enseñas. Atención, pregunta, ¿querrías que Dios te enseñase que has pecado? Dios no tiene ni la más remota idea, mis niñas, de qué es el pecado. Esa palabra la inventamos nosotros desde el ego.
Dios no sabe qué es el pecado, Dios no castiga por los pecados, Dios no sabe de eso. Si Él confrontase, atención, ojo, si Él, con mayúsculas, si Dios confrontase al ser que fabricaste con la verdad que Él creó para ti, ¿cómo no ibas a tener miedo? Por eso les decía, el proceso es progresivo. Poco a poco nos vamos dando cuenta de esa confrontación, pero al nivel en que estamos capacitados de poder abrazarlo. Por eso cada quien vive las experiencias que cada quien decidió de acuerdo al nivel de conciencia que va manejando en el sueño. Poco a poco vamos despertando. En ese caso, dudarías de tu mente recta, que es el único lugar donde puedes encontrar la cordura que Él te dio. ¿Sí queda claro eso? Poco a poco, a su ritmo, al nivel de conciencia. Párrafo 12. Dios no enseña, otro argumento fuerte. Dios no enseña. Los tiempos de Dios son perfectos. Ay, te tengo una muy mala noticia. Dios no tiene tiempos. Dios no opera en el mundo, afortunadamente. Dios no enseña, pues enseñar implica una insuficiencia que Dios sabe que no existe. De las mejores frases que tiene el libro del curso, mis niños. Dios no está en conflicto. El propósito de enseñar, atención mis niñas, es producir cambios, pero Dios solo creó lo inmutable. Por eso Dios, mis niñas, no tiene nada que ver con el sueño, porque en el sueño sí vengo a aprender en función de el recuerdo. En el sueño sí vengo a generar cambios en mi conciencia. Por eso Dios no tiene nada que ver con el sueño, con el mundo de los cuerpos, con lo físico. Hay una lección que dice, y está en contraversión con esto, todo lo que, palabras más, palabras menos, ni siquiera sé qué lección es, que dice, todo lo que vivo, todas mis experiencias son lecciones que Dios quiere que aprenda. ¿Se fijan que contradice esto? Por eso hay que interpretarlo. No voy a meter a Dios literalmente en esa lección. Dios vamos a entenderlo como la conciencia, como el recuerdo, la separación. No fue una pérdida de la perfección. Atención, mis niñas. La separación, mi idea en la mente de que me separé de la fuente, no es una pérdida de lo que realmente soy, claro que no, sino una interrupción de la comunicación. Por eso recuérdame, 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 porque ese mantra, esa oración, recuérdame, recuérdame, recuérdame 3 veces, reconecta la comunicación. La voz del ego, dice aquí, surgió entonces como una forma de comunicación estridente y áspera. Ah, cómo aturde el ego. A grito pelado me habla, porque es su única manera de comunicarse. Como sabe que no es real, tiene que comunicarse a gritos. Esto, atención, no podía alterar la paz de Dios, pero sí podía alterar la tuya, la del sueño, la del personaje. Dios no la acalló. Ojo, porque erradicarla habría sido atacarla. Y atacarla, mis niñas, hubiera implicado que era real. Habiendo sido cuestionado, él nunca cuestionó. Él simplemente dio la respuesta. Su respuesta es su maestro o tu maestro, que es el Espíritu Santo. La respuesta de Dios a todo lo que nosotros aquí experimentamos desde el sueño, donde Él no puede tener acceso, porque si tuviera acceso lo haría real.
Diosito, ven y ayúdame. Diosito, mándale luz. Diosito, hazme. Diosito, dime. Diosito, quítame. Cuando le achacamos a Dios algo que tiene que ver con el sueño, estamos haciendo el sueño real. Acuérdense, yo no, yo no pretendo, y tengo que entenderlo, bajar el reino a la ilusión, porque entonces la ilusión se haría real, porque se haría parte del reino. Lo que yo tengo que lograr es reconocer el sueño y llevarlo ante el reino. ¿Y ahí qué pasa? Se desvanece el sueño. Diosito, ayúdame. Es algo que tenemos aprendido. Chasqueo dedos, no, Diosito. Tú no me puedes ayudar en mi sueño. Invoco el recuerdo. Espíritu Santo, sé tú a través de mí, desde la fuerza de la fuente, desde Dios, nuestro Padre. Ah, cada quien sabe qué mantra hace. Ayúdame a abarcar, permíteme ver. Sí, mis niñas, ¿queda clara esta sección hermosa, la única respuesta, sección cuarta? Bueno, pues vamos a leer la introducción, porque esta es por incisos que son hermosos. Sección quinta del capítulo sexto, las lecciones del Espíritu Santo. Y dice, párrafo 1, como cualquier buen maestro, el Espíritu Santo sabe más de lo que tú sabes ahora y solo te enseña para que llegues a ser igual que él. Es el propósito genuino de un buen maestro. Superarlo, de hecho, dice, ¿no? Por ahí. Que lo dejes de ocupar. Tú te enseñaste mal a ti mismo al creer lo que no era cierto. Esto es importante, mis niñas. Tú te enseñaste mal a ti mismo, lo que siempre les digo. Cuando le dan pie a Noriko, uy, Noriko, la puta, la que ya se sabe el curso de memoria, Noriko, ya valió gorro, ayer se los dije. Tú te enseñaste mal a ti mismo porque tú traes un introyecto inconsciente muy arraigado, creer que la forma es real. Y partiendo de eso, te vas a aconsejar, ya vas equivocado. No creíste en tu propia perfección. ¿Iba acaso Dios a enseñarte que habías fabricado una mente dividida? Ojo con la pregunta. Cuando Él sabe que tu mente es íntegra, ¿se imaginan qué tan garrafal podría ser eso? Y sin embargo, andamos invocando. Ven, Diosito, y cúrame del cáncer. Ven, Diosito, y mata a la suegra que ya no la soporto. Ven, Diosito, y cambia al marido, que ya no me dé esas madrizas, que ya no me engañe. Cámbiame de trabajo. Lo que Dios sí sabe es que sus canales, con mayúscula, de comunicación, no están abiertos a Él, atención, lo cual le impide impartirles su gozo. ¿Por qué no están abiertos esos canales? Por frecuencia, mis niños, nada más. La frecuencia energética que maneja la idea de Dios es incomprensible a nuestra mente separada. No hay manera. Dicen, he leído, que si, por ejemplo, eso que encontraron del DNA de Dios y todo, la energía que maneja, si se pudiera presentar en esta frecuencia, explotaríamos, literalmente. Por eso dice aquí el libro, los canales de Dios no están abiertos directamente a nosotros. No podemos vivir al 100% su gozo y así saber que sus hijos son completamente dichosos. Por eso andamos sesgados, confundidos, deprimidos, medicándonos con esas cosas espantosas, antidepresivos que ya demostraron que hacen todo menos quitarte la depresión. El dar de su gozo con mayúscula
Es un proceso continuo, no en el tiempo, sino en la eternidad. La extensión de Dios, aunque no su compleción, atención con eso, la extensión de Dios, o sea, sus hijos, aunque no su compleción, es decir, la filiación, se obstruye cuando la filiación no se comunica con él cual una sola. ¿Qué significa esto? Cuando ando pensando que el de allá afuera existe y me hizo algo. Cuando ando creyendo que soy víctima de la naturaleza, del gobierno, de las finanzas, del jefe, del marido, del hijo. La filiación no se comunica como una misma. ¿Cómo hago eso? Viendo a Dios en todo lo que me rodea, uniéndome en la mente de Dios con todo lo que observo. Así que Dios pensó, Dios no piensa, ¿ok? Pero para que entendamos un poquito, dice aquí, así que Dios pensó dos puntos y entrecomillado, mis hijos duermen y hay que despertarlos. Y en el párrafo 2 comienza con una pregunta que dice, ¿qué podría despertar más dulcemente a un niño que una tierna voz que no lo asusta, sino que simplemente le recuerda que la noche ya pasó y que la luz ha llegado? Esa voz que todas aquí yo sé que han escuchado ya más veces que otras. Por ahí no. Entrega amor. Recuérdate. Ve la luz. Es Cristo. Cada quien sabe cómo la voz de su espíritu se comunica. Una voz sutil, amorosa, que no asusta, como la del ego. Porque ese disque empoderamiento que siento cuando el ego me habla no es más que miedo, ¿eh? No es, ay, la guerrera luchona, no. Es miedo puro, envuelto en disque empoderamiento. No se les dice, sigo leyendo, que las pesadillas que lo estaban aterrorizando tanto no eran reales. Ojo, pues los niños creen en la magia. Esto es una analogía preciosa, ¿eh? Simplemente, ¿qué hace esa voz? Se le asegura que ahora está a salvo. Más tarde, se le enseña a distinguir la diferencia entre estar dormido y estar despierto, que es un poquito lo que estamos trabajando nosotras. No voy a negar el sueño, porque eso es una estupidez también egoica. Voy a distinguir mi sueño de la realidad, nada más. Me hago consciente de él. Para que entienda que no tiene que tener miedo de los sueños. Cuando yo distingo, hago la diferencia entre el sueño y la realidad, ya no me dan miedo los sueños, ¿estamos de acuerdo? Ni quiero negarlos, ni quiero salir corriendo y huir de ellos. Sí queda claro, ayer también lo platicamos. Y así, cuando vuelva a tener pesadillas, ¿qué va a pasar cuando ya hice esa distinción clara? Voy a invocar la luz. Recuérdame, 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 para desvanecer el sueño. ¿Sí vamos bien? Qué padre, ¿no? Un buen maestro enseña mediante un enfoque positivo, no mediante uno negativo. No hace hincapié en lo que tienes que evitar para escapar de lo que te puede hacer daño, sino en lo que tienes que aprender para ser feliz. Un ejemplo, no te subas a la barda, te vas a caer. En lugar de ven, te enseño a subirte a la barda para que no te caigas. ¿Sí queda claro? Piensa en el miedo y en la confusión que un niño experimentaría si les dijera, no hagas esto porque es muy peligroso y te puede hacer daño. Pero si haces esto otro, no te harás daño. Estarás a salvo y no tendrás miedo. ¿Sí queda claro? Aplíquenlo en ustedes, mis niñas. Y en todo lo que les rodea, por supuesto, como proyección propia. Definitivamente dice aquí, es mucho mejor usar tan solo tres palabras. Haz solo esto. Pero fíjense cómo es una creencia también aprendida y vamos
generando esos introyectos en nuestros niños. Y voy a poner un ejemplo muy dual, ¿no? ¿Cómo le vamos metiendo miedo al niño? No comas, no comas pan con agua porque te salen lombrices, ¿no? Estupideces de esas. O no te metas a la alberca después de comer. Que eso sí tiene un poco de realidad, pero a nivel de natación, no de meterte al agua. Y también es No una comas de creencia. noche, como si tu estómago supiera que es de noche. Aparte, como si te fuera a hacer daño realmente. O también ese meme, ¿no? De no comas sandía y te echas un pozole con chile. Cosas así, que tú vas adquiriendo y comprando como reales en tu mente. Y se van haciendo esos introyectos. Opéralos al revés, de manera positiva. Y vas a ver cómo la experiencia al mismo tiempo también se transforma. Pero son aprendidos, no pasa nada, solo a los conscientes, para que puedas, obviamente, entregarlos y sanarlos, trascenderlos. Fíjate que yo, respecto al ejercicio, entrenando contigo, me he dado cuenta de, pues que sí tengo muchas creencias, obviamente. Pero una de ellas es, Noriko, esto porque no te vayas a lastimar y tú inmediatamente me dices, no, yo no me voy a lastimar. Y entonces yo inmediatamente me doy cuenta que es una creencia y digo, ah, Claro, wow. claro. Sí, Y porque lo aprendimos. Porque claro. quizá cuando empezaste a entrenar, no tenías todavía el logro, es decir, tenías la capacidad nada más de adquirir esa información. Mm, Y porque quizás hasta lo experimentaste. Sí, es cierto, el día que hice esto me lastimé. claro. No pasa nada. Al hacerlo consciente es como puedo trascenderlo. Si realmente me lastimo, no fue porque cargué así o porque hice esto, sino porque había algo en mi mente. Sí. Hoy lo observo, lo entrego y lo libero, que eso es lo importante. Repito, definitivamente es mucho mejor usar tan solo tres palabras. Haz solo esto. Esta simple afirmación es perfectamente inequívoca y muy fácil de entender y por supuesto de recordar. Haz solo esto. Es como recuérdame, 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 como que se acalle en mí toda voz que no sea la de Dios. Haz solo esto. Y en esta dimensión, yendo a un nivel de conciencia un poquito más arriba, siempre será lo mismo, hacer lo mismo, ¿eh? No, no varía en función de alguna cosa externa. El hacer solo esto siempre será lo mismo, que en mi caso es recordar lo que realmente eres, invocar el recuerdo, rendirte. Y cerramos con esto, dice, el Espíritu Santo nunca hace una relación detallada de los errores porque su intención no es asustar a los niños, y los que carecen de sabiduría son niños, ¿ok? Siempre responde, no obstante, a su llamada, y el hecho de que ellos puedan contar con él los hace sentirse más seguros. Y eso es cierto, mis niñas, cuando de verdad entregas, cuando de verdad te rindes, te sientes bien acompañada, te sabes bien acompañada. Los niños ciertamente confunden las fantasías con la realidad. Y aquí vamos a entender niños como nosotros en el sueño. Y se asustan porque no pueden distinguir la diferencia que hay entre ellas, entre la realidad y los sueños, entre las fantasías. ¿Estamos de acuerdo? Yo hoy en el sueño creo que el sueño es real y no me cuesta trabajo distinguirlo. Tengo que hacer la entrega, el proceso, rendirme. Pero en un estado de conciencia muy dormido, yo no sé distinguir lo que es verdad de la mentira, lo que es el amor del miedo. De hecho, hasta lo tengo invertido y ya platicamos de eso hace unas semanas. Creo que el amor es miedo y el miedo es amor. Y así voy por el mundo transitando. El Espíritu Santo no hace distinción alguna entre diferentes clases de sueños. Qué importante. Y es lo que les decía. Creemos que un sueño es la salud, otro sueño es el dinero, otro sueño es el deporte, otro sueño es el trabajo. No, mis niñas,
el Espíritu Santo, cuando yo verdaderamente le entrego, no hace diferencias de sueños. No hay diferentes clases, uno más importante que otro. Simplemente los hace desaparecer con su luz. Son sueños. No importa tú en qué nivel lo pongas, son sueños. Su luz es siempre la llamada a despertar. No importa lo que hayas estado soñando. Esto tiene que quedar también bien claro. No importa, insisto, si mi sueño va en función del dinero, la economía, la salud, las relaciones sentimentales. Con la luz, invocando el recuerdo, el sueño se desvanece. No hay nada duradero en los sueños. Y el Espíritu Santo que refulge con la luz de Dios mismo solo habla en nombre de lo que perdura eternamente. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y entonces voy a invocar permanentemente, cada quien en su experiencia física, que ante esta situación permanezca lo eterno, se manifieste lo verdadero, para no hacer que el sueño se haga más fuerte, más profundo. Porque eso también es una realidad, mis niñas. Cuando yo le doy realidad al sueño, el sueño se convierte un poquito más difícil de observar y de sanar, porque le he dado mucha realidad. Entonces, conforme voy entregándolo, conforme me voy rindiendo, el sueño se va desvaneciendo. Y al contrario, opera igual. Mientras más realidad le doy al sueño, más lo fortalezco. Va a requerir de mí más rendición para poder sanarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ay, qué hermoso. Pues le vamos a dejar hasta aquí porque se van con harta tareita. Observarse. La tarea siempre es observarse, rendirse, entregar. Y esa parte que acabamos de leer. Diferenciar. Háganse conscientes para lograr la diferencia entre el sueño y lo que es la verdad absoluta. De la mano del espíritu, nunca del ego, porque el ego les va a hacer creer que, ay, pues que esto como que puede ser verdad más o menos. No, mis niñas, la verdad es absoluta, es única y no varía. Siempre es la misma. Entonces, de la mano del espíritu, para que él me guíe y me enseñe que el sueño siempre va a estar cambiando, va a variar, va a fluctuar, va a estar condicionado. La verdad no. Y eso es lo que realmente soy. Invocar ese recuerdo ante todo. Mis niñas, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Ay, ahora sí, como dijeron, las quejas y las dudas son del ego, ya nadie pregunta nada. Qué bueno. Bueno, mis niñas hermosas, muchísimas gracias. Les mando un beso enorme, las amo, las veo dentro de 8 días o el día que se conecten. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, pregunta, duda, estoy en el chat. Disfruten su fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, mis niñas. Gracias, bye. Bye, bye.